Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Yo feliz, un día más, un tutorial más. En este caso, algo que me llevabais pidiendo desde hace un montón de tiempo. ¿Cómo almidonas? ¿Cómo pones en el aro? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Cómo acabas tus mandalas? Bueno, pues os diré que en este tutorial vamos a aprender, o vamos a ver distintas posiciones o distintas posibilidades de poner en el aro o de forrar esos aros, incluso de distintos aros. He buscado algunos pequeños trozos de tutoriales en los que ya lo he hecho y los he recopilado, pedacitos. Y luego contaros que vamos a almidonar, vamos a aprender a almidonar. Vamos a hacer todo el proceso desde el producto hasta que lo tenemos seco, ¿vale? De a poquitos. Y luego contaros que hemos almidonado de distintas formas o de distintas maneras o distintas posibilidades, ¿vale? Quiero mostraros cómo aquí está almidonado y este es el acabado que tenemos, ¿bien? Y aquí no está almidonado, pero el acabado es igual de válido. Quiero que sepáis que depende de lo que queráis, ¿veis? Este se mueve porque no está almidonado, ¿vale? Entonces quiero que sepáis... Ah, por cierto, os contaré una última forma de almidonar que se me ha ocurrido y que no había caído en ella al final del tutorial. Os invito a verlo, ver el vídeo hasta el final porque os sorprenderá. Hay algo que he aprendido a hacer y lo he aprendido con este tutorial, o sea que os invito a verlo al final. Veis que también es válido el acabado, solo que a mí personalmente esto baila mucho más y más cuando el mandala es tan grande. ¿Bien? Entonces vamos a aprender las distintas maneras de almidonar. En el blog os voy a escribir y os voy a referenciar a vídeos para que podáis ver los distintos tipos de almidonado que hay. Yo os los voy a contar, pero habrá un tutorial o habrá una referencia a algo que sea más gráfico para que podáis verlo, ¿vale? Bueno, pues dicho todo esto, vamos allá con el vídeo. Daros que voy a explicar algunas cositas acerca de cómo poner en ese aro con otros vídeos tutoriales. Espero que os guste el vídeo, es un poco popurrí y nada más, darle al like si os gusta y suscribiros al canal. Y si tenéis más dudas o queréis que haga un vídeo explicando alguna cosa más en concreto, pues iremos trabajando sobre ello, ¿vale? ¿Os parece? Vamos con el vídeo. Bien, tenemos nuestro mandala terminado y rematado, ¿vale? Como lo quiero convertir en atrapasueños, pues ¿qué tengo? Mi arito, que no se puede ver porque claro, necesitamos un montón de espacio, un montón de cintas para luego decorar y esta que se la voy a poner para el aro. A ver, vamos a empezar a hacer el proceso completo, ¿vale? Porque me habéis pedido en repetidas ocasiones que explique cómo lo pongo. Lo voy a explicar, ¿vale? Completamente. Pero además quiero pasarlo por un poquito de agua y un poquito de apresto para que tenga un poquito de cuerpo, de consistencia, y como va a ser un regalo, que no se quede bailando. En otros casos no me importa, pero como va a ser grande y va a tener tensión, lo voy a poner un poco de apresto, ¿vale? Os lo voy a explicar. El procedimiento del apresto también lo vamos a ver. Ha quedado estupenda, ¿eh? Queda preciosa. Entonces, en el blog explicaré con más detalle las formas, las distintas opciones que tenemos para hacer apresto. En este caso lo he comprado. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque como lo voy a regalar, pues le va a dar un olor riquísimo. Entonces, pues me encanta la idea de ese apresto comprado. En el mercado, en un supermercado normal, ¿bien? Entonces voy a traer el líquido, la mezcla ya hecha y lo vamos a sumergir. ¿Os parece? Venga. Bueno, cuenco, almidón, agua y el vaso para precisar la cantidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? La mezcla que dice. Aquí dice que lo agite fuerte, que lo agite bastante. Y que si lo voy a hacer a mano, pues que mezcle 1 litro de agua, que más o menos es esto.
con la cantidad que yo quiera. Si lo quiero bajo, o sea, si quiero poco apresto, con medio vaso tendré bastante. Si lo quiero medio, tendré que poner un vaso de 250, este es de 300. Y si lo quiero alto, tendré que poner 300. ¿Vale? Entonces, pues nada, agitamos. Voy a traer algo para revolver, ¿vale? Ya traje algo para revolver porque será más fácil. Nada, ya he agitado esto, pues nada, lo echamos en el vaso. Ah, hay que abrirlo primero. ¡Ay! Estas son las cosas del directo que se llaman. Vale. Ay, no me lo puedo creer, se cayó ahí. Pues lo echamos, ya he quitado todos los bichos. Yo creo que voy a poner como de 250, un apresto medio, ¿vale? Como por ahí. Si lo lleno, es un vaso de Coca-Cola, una lata de Coca-Cola de 33, o sea que 25 será por ahí. Pues nada, lo echo y lo revuelvo. Lo agito un poco, lo revuelvo un poco y lo tendremos listo para meter nuestras prendas ahí. ¿Vale? Yo creo que así ya es bastante. Y una vez que tenemos el líquido, solo tenemos que sumergir la prenda, que hemos podido lavar y secar previamente si queremos, y la tenemos que dejar ahí reposando durante 5 minutitos. Así. Ahí, bien sumergidita, y la dejamos reposando. Y que se moje todo bien. La dejamos sumergida durante 5 minutos y la sacaremos a estirar, ¿vale? Esta la vamos a estirar de una manera diferente, ¿vale? ¿Comprendido? Igualmente vamos a poner también la otra mandala grande que hicimos, la 2.7 creo recordar que es. Le voy a poner el apresto también y la vamos a poner a escurrir, a secar, ya vais a ver. Voy a hacer más apresto también, me parece que he hecho poco. Bien, pues venga, vamos a ver distintas formas para poder hacer esto. Vamos allá. Ya ha pasado estos 5 minutitos. Solo voy a estirar, voy a escurrir la prenda. La verdad es que seguir las instrucciones de lo que dice, pero en cualquier caso, si tú tienes la harina de maíz o tienes la cola blanca y lo quieres hacer con esos ingredientes, pues has de hacer lo mismo, ¿eh? O sea, en cualquier caso, has de hacer lo mismo. Así que seguimos el proceso, vamos a ir secando, estirando, o sea, quitando bien el apresto, que es sobrante, y luego solo tendremos que darle la forma, ¿vale? Vamos allá con la forma. Bien, estoy almidonando ahora este, y aquí, bueno, pues ahora que ya lo tengo, es que soy incapaz de hacerlo con un trípode y con varias formas, entonces he extendido una toalla sobre la mesa y sobre la toalla, que lo voy a poner, y solo tendré que estirar y dar la formita en cada pico, en cada esquina, en cada huequito que yo quiera que tenga forma, lo vamos a ir poniendo, ¿vale? Y esa formita, en cuanto seque el apresto, se va a quedar y después haremos lo que queramos con ella, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, mirar, ya está estirado, más o menos. Ahora lo voy a revisar otra vez todo bien. Y solo tengo que dejar secar en esta posición. Se quedará así. Ahí veo un piquito que está un poco torcido. Bueno, ahora lo pongo bien. Entonces, solo tenemos que dejar secar. Tendremos nuestro mandala ya con el apresto. Y luego, si decidimos dejarlo así, pues bien. Y si decidimos convertir en atrapasueños, pues le podremos poner los bordes. ¿Vale? Bueno, por otro lado, y mientras que está secando, lo que vamos a hacer es poner pegamento en el borde, ¿vale? Así vamos a ir poniendo un poquito de pegamento y vamos a ir enganchando nuestro hilo, el que decidamos, sobre, así, para ir que se vaya así.
vamos a ponerlo toda la vuelta con pegamento para que no se vaya viendo el color que tenemos debajo. Tendremos igual que dar alguna vuelta, ¿eh? Vamos a ir cerrándolo así todo el rato. Para que se quede del color que nosotros queramos, ¿vale? En este caso, pues yo he elegido este color. Vamos a ir dando vueltas y haciendo, forrando entero todo el aro. ¿Vale? Y nada, solamente ir poniendo pegamentito aquí así e ir dando vueltas. Vale, venga, pues vamos a hacer toda la vuelta así y nos encontramos. Sunday night when I clean the house, I find the car when you roll it out with the picture of you. Ahora ya solo tenemos que enganchar todos los piquitos alrededor del aro. ¿Cómo lo hago yo? Enhebro mi aguja, ¿vale? Y dejo la hebra larguita y voy a ir pasando por los piquitos. Voy a dejar así hebrita, 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 ¿vale? Y ahora empiezo. Paso mi hebra por alrededor. Voy a ir pasando la hebra, esta se va a quedar ahí, por delante de mi trabajo, por delante del aro, lo saco por atrás y engancho el siguiente piquito. Trato de hacerlo donde está la filita de cadenas, bien, en el medio del piquito que hemos hecho. Y vamos a ir haciendo, ahora vuelvo a pasar en la aguja por debajo de mi hula hoop, en este caso el aro. Y voy a ir pasándolo todo el tiempo de un lado a otro hasta tener todos los piquitos pasados por la hebrita y por el arete. Bueno, pues vamos a pasarlos todos muy rápidamente. ¿Veis? Ya tengo pasada la hebrita por todos los picos y ahora ya solo nos quedaría ir ajustando cada piquito a donde queramos que se quede, ¿no? El tersando, o sea, poniendo tenso. Eso es, ir tensando todo. Bien. Ir tensando poco a poco hasta que nos quede centrado nuestro dibujo con la mandala, con el aro, ¿vale? Bueno, pues vamos a acabar de tensarlo y vemos cómo nos queda nuestra mandala lista. Bien, vamos allá. Mirad cómo se ve en cachos, ya veréis, luego ya habéis visto las fotos, pero bueno, os enseño en pedacitos cómo se ve la mandala. Bien. Bien, tenemos nuestra mandala, sencillísima, divinísima. Ya lo que he hecho es ponerle un poquito de apresto. Si os fijáis, está como bastante cuerpo. Fantástico. Mirad, para esta, ¿qué hice con el aro? ¿Os acordáis? Bueno, viendo vídeos anteriores, si queréis os pongo por aquí una descripción de alguno en el que lo haya montado del todo. Este es un alambre que tiene bastante cuerpo y lo que hice fue unirlo con cinta aislante a la medida más o menos de mi arito. Bien, como el motivo es muy sencillo y como el arito es más blandito quizá de lo normal, ¿qué se me ha ocurrido hacer? Mirad, voy a envolverlo, el aro, en este cáñamo o en este esparto, no sé muy bien qué material es, pero con este bordado. ¿Qué vamos a conseguir? Que nos quede una mandala más elaborada y más cookie. Entonces, ya la tengo rematada, ya la tengo terminada y ahora voy a hacer esto. Y es sencillo porque lo único que voy a hacer es pasarlo por todas partes, rellenarlo y pegar. Pegar los dos bordes con pegamento.
una vez que ya lo tenga todo pasado. ¿Veis? Mirad, la idea es súper bonita porque queda lindísimo, queda lindísimo. Le vamos a poner ahí dentro su mandala, mirar qué cosa más bella. A mí me lo parece. Voy a terminarlo para que se quede bien pegadito y nos volvemos a ver. Oh, the glory that the Lord has made, and the complication when I see His face in the morning, in the wind. Mirad cómo ha quedado. Mirad cómo ha quedado, ¿no queda lindísimo? Bueno, pues ¿qué nos queda ahora por hacer? Pues fácil. He enhebrado mi aguja con todo el hilo del mundo y voy a pasar por todos los huequitos con la hebra pasando por aquí. ¿Vale? Esto ya es lo de siempre si queremos convertir nuestro motivo mandala en atrapa sueños. A ver, así. Ahí, tenemos mucho hilo sacado. Ahí vamos haciendo. Yo creo que así va a quedar francamente linda, porque la sencillez de la mandala se completa con esta. Y he aprovechado un retal de algo que tenía, ¿eh? No he usado nada nuevo, de algo que tenía por ahí. Pues de repente, además con ese bordadito que tiene, mirad, se ve lindísimo. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer por todas partes y nos volvemos a encontrar. ¿Veis? Ya tenemos unida y pasado por todas partes nuestro mandala. Un nudito, no hay más, un nudito doble para que no se nos escape y tenemos listo. Bien, vamos a ver. Aquí tengo mi mandala empapada en el apresto, ¿bien? Y solo falta secar en posición, como hiciera con esta, ¿vale? Espera. Bueno, mi aro ya lo tengo todo forradito, otra cosa, ¿vale? Para que ahora que vamos a hacerlo ya, que vamos a trabajarlo todo, pues que no quede ninguna duda. Ya está el aro forrado y tenemos la mandala que quiero poner, el mandala que quiero poner, todo lleno de apresto. Entonces, hemos visto cómo se puede poner el apresto, dejar secar y pasa esto, que se queda con esa, si os fijáis, aunque yo lo quiera descolocar, ¿ves? Se ha quedado con esa medio rigidez que se puede trabajar con ella, es decir, si yo tenso se va a tensar, ¿vale? Se va a moldear todavía, pero tiene un poco de acartonamiento, ¿vale? Para que ayude a mantener la forma. Esta es una opción a la hora de hacer nuestros atrapasueños, ¿vale? De convertir nuestros mandala en atrapasueños. Y la otra, y es la que quiero mostraros ahora, voy a apartarlo un poco porque es enorme y mi mesa no es tan grande. La otra que quiero hacer ahora es trabajar con ello en mojado. Es decir, yo ahora tengo todo el mandala humedecido, ¿bien? Y lo voy a poner en el aro, que es un hula hoop. No he encontrado otra cosa mejor que un hula hoop. Bueno, pues entonces voy a ir pasando, ¿vale? Voy a hacer un ratito aquí con todas vosotras y todos vosotros. Voy a ir pasando de un lado. Perdón, voy a empezarlo bien. Por abajo del aro y por arriba
voy a ir pasando el hilo con todo el cuidado del mundo, porque claro, son muchísimas las veces que vamos a tener que hacer eso, por todas, ¿eh? Lo voy a pasar por todos los huequitos, que en este caso hay infinidad de ellos, millones de huequitos. Con cierta distancia, con un poquito de distancia, porque luego lo voy a tensar. Lo único que voy a hacer después es tensar. Entonces tengo que dejarlo con un poquito de distancia porque no va a quedar pegadita, porque a mí no me gusta que se queden muy pegadas al aro. Me gusta más que quede espaciada. Entonces la voy a espaciar haciendo esto. ¿Vale? Entonces voy a ir pasando. Agarro mi aguja, la paso por debajo del aro. Y agarro mi mandala y la paso la aguja por el agujerito. ¿Sí? Al principio se hace complicado porque, claro, vamos a necesitar mucho hilo con el que hacer eso. ¿Veis? Otra vez, paso por debajo, paso por el punto. Si otro mandala que tengáis tiene menos puntos, por ejemplo, si yo pasara este a un aro, solo tendría que enganchar en los picos. ¿Vale? ¿Comprendido esto? O sea, según el mandala que tengamos, nos va a quedar con una forma u otra. Si tenemos una estrella de 6 puntas, solo vamos a tener que poner en el aro las 6 puntas. No todo, ¿vale? Lo que pasa es que esta es completamente circular y además llena de huequitos. Y yo voy a marcar en todos. ¿Comprendido? O sea, la forma de poner en el aro es en las partes más altas. Todas las partes altas van a necesitar, todos los picos más altos van a llevarse esto. ¿Vale? Entonces nada, pues vamos haciendo una a una, imaginaros la vida entera hasta que acabemos aquí. Pero bueno, no pasa nada, la paciencia es una virtud porque luego va a quedar estupendísima. Y nada, poquito a poquito vamos haciendo una, otra. Uy, mira dónde se me ha ido el hilo. Ahora en cuanto los tenga todos, pues lo que tendremos que hacer es tensarla. Ya está. ¿Vale? Y nada más. Y nada menos. Ahí vamos a ir haciendo todo el ratito. Y ya está. ¿Sí? Bueno. Pues ahora vamos a hacer y nos volvemos a ver. Pero esta es la idea, es la manera de hacerlo, ¿no? Vamos. Bien, tenemos el acabado cuando ya está seco nuestro almidón. ¿Veis cómo se queda con esa consistencia que no se mueve nada? Y tenemos además todo acomodado a donde nosotros queríamos. Bien, este es el acabado cuando almidonamos con la prenda húmeda dentro de nuestro aro. A ver, voy a apartarlo, obviamente no cabe entero. Aquí tenemos el resultado cuando almidonamos, ¿vale? Este es el acabado, esta es la textura que conseguimos cuando algo se almidona, que está, se puede arrugar, se puede trabajar con él, va a poder ceder, va a poder estirar, pero va a volver a su posición en la que se quedó. Aquí podemos volver a poner el aro. Y una que me olvidaba y que os voy a contar ahora es que yo tengo, bien, ya en la posición que quiero, un mandala dentro de mi aro, me falta colocarlo. Yo aquí podría poner una superficie debajo y mi producto de almidón, ¿os acordáis que, bueno, está en el tutorial, está en el vídeo? Yo podría ir empapándolo ahora, que quizás esta es la más fácil, que yo me había olvidado de contaros y pido perdón por ello, pero yo puedo poner mi almidón en un botecito que haga que espolvoree, ¿no? Y voy a ir echando. No lo voy a hacer aquí porque no es el momento, no es el lugar adecuado, ¿vale? Porque se va a mojar todo, pero yo puedo ahora ir espolvoreando, ir echando, ir humedeciendo todo mi mandala con el producto de almidonar, que he metido en una pistola para espolvorear bien o mojarlo, sencillamente ir mojando toda la prenda. Ahora que ya la tengo en la posición que yo quiero, también se va a almidonar. Esto es un descubrimiento, quizás sea la posición más fácil para hacerlo, porque tú ya la tienes acomodada al tamaño que quieres y sabes cómo quieres que te quede. Solo tendrás que aplicar la rigidez que tú quieras
al almidón y echárselo, ¿vale? Esto se podría hacer con almidón, bueno, con cualquier almidón, ¿ah? Yo recomiendo el comprado porque realmente es que queda un olor riquísimo. Bien, bueno, pues esto era todo. Así es como hemos aprendido a almidonar, hemos aprendido a poner en el aro y las distintas posibilidades que tenemos a la hora de hacer, o algunas de las posibilidades que tenemos, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, darle un like muy grande y suscribiros al canal y seguirme en las redes, ¿vale? Deciros que este mandala que os ha gustado tanto todavía está por hacer, pero que lo haremos, ¿vale? Chao. Vamos con el... Nos vemos en el próximo.